Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase de la entidad donde vivo, Guerrero, ¿verdad? Y el día de hoy estamos a 3 de mayo del 2021 y bueno, acabamos de ver en clases pasadas lo que es el porfiriato, ¿verdad? Y algunos de los cambios y cosas buenas que trajo el porfiriato consigo. Bueno, yo voy a ver un poquito, o vamos a ver un poquito sobre la vida cotidiana en el campo y en la ciudad de nuestra entidad. ¿En qué tiempo? Pues en esta etapa, ¿verdad? De lo que es el porfiriato. Y por aquí, me traigo unas preguntitas que vamos a analizar. Dice, ¿dónde vives? ¿Dónde vivimos? Pues vivimos en Iguala, Guerrero, ¿verdad? Aquí es el lugar donde viven. ¿Qué actividades realizan? ¿Qué actividades se realizan aquí en Iguala? Bueno, pues Iguala es un lugar, ¿verdad?, donde podemos encontrar el transporte público, ¿verdad?, el comercio. Una de las actividades principales es la venta del oro, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las actividades económicas que se realizan aquí en lo que es Iguala, Guerrero. Ahora, vivimos en el campo, o en la ciudad. Vivimos en una ciudad, ¿verdad? Y esta ciudad tiene comunidades aledañas que dependen de ella, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar y vamos a ver. Y yo tengo por aquí la ciudad, cómo era la ciudad antes en la época del porfiriato, ¿verdad? Vemos algunos edificios, algunos autos, ¿verdad? Vamos a pasar con la siguiente imagen, que nos damos cuenta que los autos antes o las carretas eran jalados por caballos, ¿verdad? Entonces vean la diferencia de cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. A ver, como podemos ver, dice aquí Palacio de Hierro, vean. Ya existía el Palacio de Hierro. Y entonces, las casas eran de material en concreto, ¿verdad? Aquí está otra imagen de la ciudad en la época del porfiriato. Y por aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Podemos ver cómo eran cada uno de los lugares en México en el tiempo del porfiriato. Vamos a pasar ahora, vamos a analizar y a ver cómo vivían las personas en el campo y vamos a ver un contraste totalmente diferente, vamos a ver algo muy, muy distinto a cómo se vivía en las ciudades. Y pues por aquí yo tengo una persona, ¿verdad?, trabajando en el campo, era un campesino, ¿verdad? Las casas, vean, las casas eran jacalitos, era muy diferente la vida en el campo y la ciudad. Vean, por aquí tenemos otro tipo de personas, están en un viñedo, ¿verdad? Están recolectando uvas y por lo regular pues eran personas humildes. Vamos a ver, miren, aquí hay otro tipo de casas, al fondo podemos ver algunas casitas que son de adobe. ¿Qué era el adobe? Bueno, el adobe eran tabiques que hacían con lodo y algunas otras ramas, ¿verdad?, con agua, y ellos hacían sus tabiques y de este tipo eran las construcciones en aquel tiempo, ¿verdad? Y como podemos ver, era muy diferente la vida en el campo y la ciudad. Con el paso del tiempo se crea algo nuevo durante el porfiriato y estas son las haciendas. Vamos a ver qué son las haciendas. Bueno, y yo tengo aquí algunas imágenes, ¿verdad? Esta es una hacienda que existe en Tepecuacuilco, Guerrero, ¿verdad? En Tepecua. Esta hacienda en este lugar eran casas muy grandes donde vivían personas hacendadas. Y vamos a ver algunas de las características que se realizaba en estas haciendas, y también vamos a ver algunas de las características de estas haciendas o por qué fueron creadas. Por lo regular se hacían actividades de la ganadería y la agricultura, ¿verdad? La ganadería, el cuidado de animales, y la agricultura, el cultivo de algunas frutas o comida, ¿verdad? Entonces vamos a ver
¿Cuál fue el motivo o por qué se crearon estas haciendas? Y dice que las haciendas pues fueron arrebatadas, ¿verdad?, de los campesinos. Las personas que tenían dinero y poder, ¿qué fue lo que hizo? Arrebataron estas tierras a estas personas, y ahorita vamos a ver más adelante por qué arrebataron las tierras a estas personas. Y algunas fueron arrebatadas, pero otras fueron compradas, es decir, llega una persona con mayor dinero, con mayor posición económica, y entonces le dijo, te compro tu tierra y te la compro en tanto, ¿verdad? Y las vendían a muy bajo costo, entonces el campesino no lograba recuperar lo que realmente valía su tierra. Vamos a ver también que ya con la creación de estas haciendas, los dueños de estos lugares imponían un capataz. ¿Qué era un capataz? Pues una persona que mandaba, ¿verdad?, de los quehaceres en el lugar o en estos lugares. Sus jornadas de los campesinos eran muy largas. Ellos los obligaban a trabajar desde que salía el sol hasta que el sol se metía. Entonces, vean, era una jornada de trabajo muy larga, y los explotaban demasiado, ¿verdad? También otra de las características de las haciendas era de que, bueno, también los campesinos podían rentar estas tierras. Pero, ¿qué creen? Estas tierras eran rentadas a muy alto costo. ¿Qué quiere decir esto? Híjole, que no me alcanzaba a mí a veces para pagarte, ¿verdad?, lo que tú me estabas rentando. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues el campesino se dedicaba a trabajar esa tierra, ¿verdad?, de sol a sol, y trabajaba las tierras, y entonces llegaba el dueño de la tierra y le decía, vengo por lo que me debes de la renta del lugar. Y como no tenía dinero para pagarle, pues le pagaba entonces con lo que cosechaba. Y desafortunadamente casi no le quedaba nada para que él pudiera vender o manejar ese producto y le pudiera dejar alguna ganancia. Por lo regular, estas personas quedaban endeudadas, se puede decir de por vida, ¿verdad? Porque pues trabajaban nada más para irle pagando al patrón lo que él les iba a cobrar por la renta de las tierras. Y bueno, aquí es lo que yo les explicaba, que ya pagaban con la cosecha, ¿verdad?, y quedaban pues endeudados de por vida. ¿Por qué? Porque les cobraban mucho dinero por la renta de esas tierras. Con el paso de los años, pues esta situación fue empeorando. ¿Por qué? Porque la gente se volvía cada vez más y más pobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tenían dinero para pagarle a los hacendados lo que ellos les pedían. Y bueno, ¿qué ocurrió en este año? Para este tiempo, es decir, para el año de 1877, la situación económica de pobreza en el país pues era muy alarmante. Las personas campesinas vivían en una situación caótica, la verdad, y pues la economía desafortunadamente cada vez iba en decaimiento, cada vez más y más en lo que era nuestra República Mexicana, y pues obviamente Guerrero era parte de esta situación económica, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre cómo vivían los campesinos y cómo vivían los hacendados, para que ustedes se den una idea más o menos del por qué tanta injusticia en cuanto a estas situaciones. Y bueno, lo vamos a ver por aquí. Yo tengo una imagen de un campesino y de un hacendado, ¿verdad? Ahí se ve la diferencia entre unas personas y otras. La diferencia era notoria, ¿verdad? Y por aquí yo traigo unos puntitos que a lo mejor no las alcanzan a ver, pero yo les voy a ir mencionando una por una. Y dice que los campesinos, pues, como pudimos ver anteriormente, pues vivían en jacales, ¿verdad? Sus casitas eran muy pobres. Ellos los construían con el material que encontraban a su paso o que encontraban ahí en el medio donde ellos vivían y se desarrollaban, ¿verdad? Vestían harapos. ¿A qué me refiero con harapos? A lo mejor se oye un poquito muy, no fea, pero sí un poquito fuerte esa palabra. ¿A qué me refiero? Pues la vestimenta
que ellos utilizaban pues eran calzones de manta, camisas de manta, igual guaraches, ¿verdad? Que ellos iban pudiendo comprar porque en ese tiempo la manta era muy barata o algunos siempre estaban descalzos, no tenían a veces ni para comprarse para unos guaraches. Trabajaban intensamente desde que amanecía hasta que anochecía, ¿verdad? Y el dinero no les rendía. ¿Por qué? Porque estaban muy endeudados. ¿Por quién? Por los hacendados, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes y del por qué todos estos hacendados les quitaron sus tierras fue porque ellos no sabían ni leer ni escribir, ¿verdad? Ellos no sabían leer ni escribir y entonces pues de esto se aprovechaban esas personas para poder manejar lo que son estas tierras. No comían tortilla, chile, frijoles, ¿verdad? Lo que iban teniendo en el momento. Entonces, vean, la vida era muy distinta a los hacendados. Sin embargo, ahorita vamos a ver que los hacendados pues eran una clase de personas bien remuneradas económicamente, tenían el vestuario era muy adecuado para la época, ¿verdad? Ellos vestían zapatos, sombreros, trajes muy elegantes y muy finos en esa época, y su vida era muy cómoda, ellos tenían todos los lujos, ¿verdad? Y vivían muy cómodamente, sus casas estaban bien amuebladas, bien equipadas, comían muy bien, de lo mejor comían ellos, y pues ellos sí asistían a la escuela. Bueno, sus hijos sí podían asistir a la escuela, tenían acceso a la educación, ¿verdad? Entonces vean la diferencia entre unas personas y otras, y como podemos darnos cuenta, la diferencia entre el campo y la ciudad en aquella época era muy notoria, ¿verdad? Era muy notoria la diferencia entre el campo y la ciudad, ¿verdad? A lo mejor ahorita también se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque hay algunos recursos que todavía no llegan a algunas comunidades, ¿verdad? Pero no era tan diferente la forma de vida. Hay personas que en el campo ya tienen su casita bien construida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ahora el gobierno en algunas ocasiones pues apoya, ¿verdad?, a estas personas. Entonces en aquel tiempo sí era un contraste muy distinto la vida del campo y la ciudad. Y a continuación vamos a ver lo que vamos a hacer de tarea el día de hoy, y pues yo en la tarea les voy a enviar esta copia, ¿verdad?, donde ustedes van a buscar imágenes de la forma de alimentación, actividades cotidianas, es decir, que hacíamos diariamente, formas de vestir del campo y la ciudad para hacer esa comparación. Y pues bueno, el día de hoy en nuestra clase de Guerrero es todo. Nos vemos la próxima clase.